Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en los rincones más oscuros de la historia. Hoy Hoy nos adentramos en un misterio que nos lleva a las cumbres de los Andes, a un mundo de sombras y secretos. para explorar la vida de un hombre conocido como el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Pedro Alonso López. Un personaje envuelto en un halo de misterio y terror. Sus crímenes, Sus motivaciones. su desaparición. Todo en él parece diseñado para inquietarnos. Tenemos acceso a informes policiales, entrevistas, Incluso a fragmentos de su propia confesión. y aún así, su historia está plagada de incógnitas. ¿Realmente cometió tantos asesinatos como se le atribuyen? ¿Qué lo llevó a cometer actos tan atroces? ¿Y qué fue de él después de su liberación? Son preguntas que nos acompañarán a lo largo de este Deep Dive. Empecemos por desentrañar su pasado. Pedro Alonso López. Nació en 1948 en Venadillo, Tolima, Colombia. En medio de la violencia, Un periodo de guerra civil que azotó a Colombia. y dejó cicatrices profundas en su sociedad, Imagínense un país sumido en una guerra fratricida. donde la violencia se convirtió en algo cotidiano. Asesinatos, torturas, desplazamientos masivos. El terror se respiraba en el aire. López creció en este ambiente, En un hogar disfuncional. marcado por la pobreza extrema, Su madre era prostituta y él uno de 13 hijos. confinados a una sola habitación. Un caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad emocional. No. Precisamente. Y a esa inestabilidad se sumó un evento que marcaría su vida para siempre. A los 9 años fue expulsado de su casa al ser descubierto abusando de su hermana menor, Un punto de quiebre. que nos da una primera señal de la oscuridad que ya habitaba en él. Exacto. A partir de ese momento, López se vio obligado a sobrevivir en las calles de Bogotá. Un mundo hostil donde sufrió abusos sexuales Desdereció. para enfrentar la crudeza de la vida. Una infancia marcada por la violencia y el abandono. Dos elementos que suelen estar presentes en la historia de muchos criminales. Podríamos decir que fueron estos los factores que lo convirtieron en un monstruo. Es difícil establecer una relación causal directa. Pero sin duda, esas experiencias tempranas dejaron una huella imborrable en su psique. A los 21 años, López fue encarcelado por robo. Un nuevo escenario donde la violencia lo perseguiría. Fue víctima de una brutal violación por parte de 4 presos La furia y el deseo de venganza lo consumieron. y días después los asesinó. ¿Y cómo justificó esos asesinatos? Argumentó defensa propia. Y sorprendentemente, Solo le añadieron 2 años a su condena. una justicia que parece fallar incluso dentro de los muros de una prisión. Una paradoja que nos lleva a cuestionar la efectividad del sistema penal de la época. Este episodio nos revela un aspecto clave de la personalidad de López, su capacidad para la violencia extrema. Y su habilidad para manipular las circunstancias a su favor. Al salir de prisión, el monstruo que se gestaba en la sombra de Pedro Alonso López comenzó a tomar forma. Emprendió un viaje por Perú, adentrándose en regiones remotas, Ajá. y allí, según sus propias confesiones, se desató una ola de terror. Y es en este punto donde el misterio se vuelve aún más denso. ¿Qué sabemos con certeza sobre los crímenes de López en Perú? Es posible confirmar la magnitud de su barbarie en esas tierras lejanas. Las autoridades peruanas nunca pudieron corroborar todas sus afirmaciones. Él aseguraba haber asesinado a más de 100 niñas indígenas, pero la falta de recursos, la inaccesibilidad de las zonas y el silencio impuesto por el miedo dificultaron cualquier investigación exhaustiva. Un escenario que nos lleva a pensar que la cifra real de víctimas Claro. podría ser aún mayor, ¿verdad? Exacto. Lo que sí sabemos con certeza es que fue capturado por un grupo de indígenas mientras intentaba secuestrar a una niña de 9 años. Imagínate la furia, el dolor, la impotencia de esa comunidad ante la amenaza que representaba este hombre. ¿Y qué hicieron con él? ¿Cómo reaccionaron ante su captura? Decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Iban a enterrarlo vivo, un castigo brutal que reflejaba la profundidad de su ira. Una muerte lenta y agonizante. Sí. Casi poética en su crueldad, considerando los crímenes que se le atribuían. Sin embargo, un misionero que se encontraba en la zona intervino en un intento desesperado por salvar la vida de López. Y logró convencerlos. Sí. El misionero apeló a su compasión, a la necesidad de entregar a López a las autoridades para que se enfrentara a la justicia. Pero en lugar de investigar a fondo las acusaciones, las autoridades peruanas tomaron una decisión que marcaría el destino de muchas otras víctimas. Deportaron a López a Ecuador. Un error garrafal, sin duda. Al no profundizar en las denuncias, al no seguir el rastro de sangre que ya se extendía a sus pies, Exacto. las autoridades peruanas abrieron la puerta a una nueva ola de terror. Y así, López llega a Ecuador, un nuevo territorio donde la oscuridad se cierne sobre niñas inocentes. ¿Qué sucedió en este nuevo capítulo de su historia?
Comenzaron a desaparecer niñas, especialmente en la región de Ambato. Las autoridades al principio atribuyeron estas desapariciones al tráfico sexual, una lacra que ya azotaba la región. Una explicación que, si bien era plausible en ese contexto, no hacía más que desviar la atención del verdadero monstruo. Te acechaba en la sombra. Exacto. Pero luego, un evento fortuito, casi una señal del destino, cambió el curso de la investigación. Una inundación en Ambato arrasó con todo a su paso, dejando al descubierto un secreto macabro: los restos de 4 niñas enterrados en una fosa común. Una revelación escalofriante que obligó a las autoridades a mirar más allá de las explicaciones fáciles, a reconocer que algo terrible estaba sucediendo. La sombra de Pedro Alonso López comenzó a cernirse sobre la investigación, y pronto su nombre se convertiría en sinónimo de terror en cada rincón de Ecuador. La inundación no solo desenterró los cuerpos de las niñas, sino que también desenterró la verdad. Las autoridades finalmente se dieron cuenta de que se enfrentaban a un depredador despiadado, un monstruo que se movía entre las sombras. ¿Y cómo fue finalmente atrapado este monstruo? ¿Qué lo llevó a cometer un error que permitiera a la justicia por fin alcanzarlo? Su captura fue tan dramática como su historia. En la plaza urbina de Ambato, en plena luz del día, López intentó secuestrar a una niña, pero la madre, alertada por los gritos de su hija, se enfrentó a él con una valentía sobrehumana. Una madre dispuesta a todo para proteger a su hija, enfrentándose a la encarnación del terror. Imagínate la escena. La madre persiguiendo a López por las calles, gritando, pidiendo ayuda, mientras él, presa del pánico, intenta escapar con la niña en sus brazos. Una escena digna de una película de suspenso, donde la realidad supera la ficción. La persecución terminó gracias a la intervención de un transeúnte, que al escuchar los gritos de la madre se unió a la lucha, logrando someter a López y rescatar a la niña. Un acto de valentía que impidió que otra tragedia se sumara a la larga lista de crímenes de López. Sin duda. Tras su captura, López guardó silencio, negándose a confesar. Fue entonces cuando la policía recurrió a una estrategia inusual. Involucraron al padre Córdoba Budino, un sacerdote que conocía a López de la prisión. ¿Y qué papel jugó el sacerdote en este caso? Logró que López rompiera su silencio. El padre Budino era un hombre de fe convencido de que incluso en la oscuridad más profunda podía encontrar un atisbo de luz de arrepentimiento. Y en el caso de López, creyó que la confesión sería el primer paso hacia la redención. Una tarea difícil, sin duda, enfrentarse a la maldad pura con confesión de crímenes que harían temblar al más valiente. Y así fue. López, confiando en el sacerdote, comenzó a relatar sus crímenes con detalles escalofriantes. Describió cómo estrangulaba a sus víctimas mientras las miraba fijamente a los ojos, buscando en sus palabras el placer más profundo antes de que la vida se apagara. Un testimonio que revela la mente retorcida de un asesino. Claro. Su obsesión por el control, por el dominio absoluto sobre la vida y la muerte. El padre Budino, horrorizado por la frialdad y la crudeza de la confesión, tuvo que abandonar la sala, incapaz de soportar más la carga de tanta oscuridad. ¿Y cuántas víctimas confesó López? ¿Cuántas vidas cegó este monstruo? Confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Ecuador, Colombia y Perú, aunque las autoridades solo pudieron confirmar 110 casos. La magnitud de sus crímenes es innegable. Una sombra de horror que se extiende sobre 3 países. Una herida que aún no ha cicatrizado. Fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en aquel entonces. Una sentencia que, a la luz de la gravedad de sus crímenes, parece irrisoria. Una justicia que no siempre logra aplacar el clamor de las víctimas, que deja un sabor amargo a impunidad. En 1994, López fue extraditado a Colombia y confinado a un hospital psiquiátrico. Pero 4 años más tarde fue declarado sano. En serio. Y puesto en libertad. Puesto en libertad. Un hombre capaz de cometer tales atrocidades. Sí. De vuelta en las calles. Las autoridades colombianas argumentaron que ya no representaba una amenaza para la sociedad. Una decisión difícil de comprender que nos deja con un nudo en la garganta. Y desde entonces, su paradero es un misterio. La última vez que se le vio fue en 1999 en Bogotá. Correcto. Algunos creen que fue asesinado por familiares de sus víctimas buscando venganza. Otros piensan que aún está vivo, escondido en algún lugar remoto, esperando el momento para volver a sembrar el terror. La incertidumbre sobre su destino final nos deja con una sensación inquietante, con la idea de que el monstruo podría seguir acechando en la oscuridad. Hemos recorrido la vida de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, un hombre marcado por la violencia, por el abandono que se convirtió en la pesadilla de cientos de familias. Su historia, llena de sombras y misterios, nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano, con la fragilidad de la justicia y con la persistencia del mal.
El caso de López nos recuerda que la maldad puede esconderse tras los rostros más comunes, que el monstruo puede vivir entre nosotros y que la lucha por la justicia, por la protección de los más vulnerables, es una batalla que nunca termina. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio, a un mundo donde la realidad supera la ficción. Hasta la próxima en The Deep Dive.